Queremos simplificar cada expresión usando solo exponentes positivos. Primero tenemos 3x al cuarto x 4x al tercero. Y desde 3x al cuarto significa 3xx al cuarto. Y 4x al tercer medio 4xx al tercero. Si nos ayuda, podemos cambiar el orden de esta multiplicación. Podemos escribir esto como 3 por 4xx al cuarto xx al tercero. En este formulario, aviso que 3 por 4 es igual a 12. Y luego x al cuarto xx al tercero sería x al poder de 4 más 3. Cuando se multiplican, y las bases son iguales, agregamos los exponentes, por lo que esto se simplifica a 12x al séptimo. Si te preguntas por qué agregamos los exponentes aquí, expandir esto ayudará a explicar por qué. X al cuarto es igual a 4 factores de x al tercero es igual a 3 factores de x. Aviso como tenemos un total de 7 factores de x, ¿por qué agregamos los exponentes? Y esto es igual a x al séptimo. Siguiente tenemos 5x al cuarto, levantados al tercer poder. Para simplificar esto, probablemente es útil pensar en esto como 5 al primer poder x veces al cuarto, levantado al tercer poder. Recuerde, si la base no tiene un exponente, el exponente sería 1. Así que tenemos poderes levantados a poderes, para multiplicar los exponentes. Así que esto sería igual a 5 a la potencia de 1 por 3. Eso es 3xx a la potencia de 4 por 3. Eso es 12, pero podemos simplificar 5 al tercero. Esto es igual a 5 por 5 por 5, que es 125. Así que esto sería 125x al 12. Pero si no está seguro de cómo iniciar este tipo de problema, si sabe un exponente que nos diga cuántos factores de la base que tenemos, podría expandir esto y sigue simplificando. Por ejemplo, 5x al cuarto levantado al tercer medio tenemos 3 factores de 5x al cuarto. Entonces, si ampliamos esto, observe cómo podemos ver el 5 por 5 por 5, que es igual a 125. Y luego tenemos x al poder de 4 más 4 más 4, ¿cuál sería 12? Aviso, el resultado es el mismo. Siguiente tenemos 18x al sexto dividido por 6x al cuarto. Primero simplifique los coeficientes y luego simplificaremos x al sexto. Dividido por x al cuarto. Avisarás que 18 divididos por 6x es igual a 3. Y luego x al sexto dividido por x al cuarto será x a la potencia de 6, 4, así que esto simplemente de 3x al segundo. Pero otra vez, si no estamos seguros de cómo enfrentar este problema, también podríamos escribir el numerador y el denominador en forma factorada primera y luego simplificar. Por ejemplo, 18 sería igual a 2 por 9, y 9 es igual a 3 por 3. Entonces, podríamos escribir 18 veces hasta el sexto como 2 por 3 por 3. Esa es la principal factorización de 18, x 6 factores de x. Dividido por la primera factorización de 6, sería 2 por 3, y luego tenemos 4 factores de x. Simplificando esta fracción, aviso cómo tenemos 2, 2 y 3, 3. Eso simplifica a 1. También hay 4 factores de x en común que se simplificaría a 1. Esto simplifica a 1, así lo hace esto, y así lo hace esto. Aviso cómo nos dejamos con 3x cuadrados. Esto también explica por qué estamos restando los exponentes al dividir. Aviso cómo había 4 factores de x en común, por qué resultamos 4 para determinar el exponente para x ahora para el último ejemplo. Nuestra expresión simplificada no debe contener exponentes negativos. Ahora mismo, esto sería 5 a la primera potencia x a la potencia de menos 2. Para cambiar el signo del exponente podemos escribir esto en forma de fractación al ponerlos sobre 1. Si movimos la base a través de la barra de fracción, cambia el signo del exponente dado por esta regla aquí. Puede pensar en esto como un dividido por al m igual al más de 1. Entonces, si tomamos x a la potencia de menos 2, lo movemos al denominador, o al otro lado de la barra de fracción, cambia el signo del explosivo. Aviso como el 5 tiene un exponente de más 1. Entonces dejamos los 5 en el numerador.
Esto simplifica a 5 divididos por x a la potencia de 1. Espero que hayas encontrado esto útil.